Muchísimas gracias por venir a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo seminario de cambio climático de la Universidad frente al reto del cambio climático. Hoy tenemos el honor y el placer de recibir a Ernesto Rodríguez Camino, que es meteorólogo superior del Estado y experto en modelización climática de la atmósfera. Es jefe del área de modelización y evaluación del clima en AEMET y el responsable de todas las tareas relacionadas con las predicciones y las proyecciones climáticas. Ha trabajado y sigue trabajando en el desarrollo e implementación operativa de modelos para la predicción numérica del tiempo y también para la evolución del clima en AEMET. Y ha participado en numerosos proyectos internacionales relacionados con los modelos de simulación del tiempo y del clima. En particular, el desarrollo de los modelos HIRLAM Harmony y Easy Earth, que actualmente son los modelos más utilizados en Europa para la predicción operativa del tiempo y también para las simulaciones climáticas. Muchísimas gracias, Ernesto, por venir a la Universidad de Salamanca. Bienvenido. Sé que ha sido difícil encontrar un hueco en tu apretadísima agenda ante tus múltiples viajes y tareas, pero gracias por venir a compartir con nosotros tu sabiduría en este tema y para que todos podamos conocer de primera mano tu trabajo y lo que hace AEMET. Entonces, bueno, la estructura de todos los seminarios comenzaban con una serie de preguntas un poco generales para darle una cierta uniformidad. Y siguiendo con esa idea, pues te pregunto, de forma accesible para cualquiera, independientemente de su formación o de su edad, ¿cómo podrías definirnos qué es el cambio climático como problema? Bueno, el cambio climático, como su nombre indica, es el cambio de clima. Pero cuando lo hablamos así en singular, el cambio climático, nos estamos refiriendo al cambio climático actual que hemos causado los humanos. El clima siempre ha cambiado. El clima, lo normal es que esté cambiando, y ha cambiado desde el inicio de los tiempos. Pero el clima ha cambiado, y esa es una característica diferencial, en escala de tiempos largas, geológicas. Y cuando yo entré en AEMET, y alguno de los que está aquí también entró en AEMET, pues el clima era una cosa inamovible. Estudiábamos el clima y estudiábamos 30 años y eso era fijo. Desde entonces hasta ahora hemos notado que el clima cambia y tenemos el privilegio de ser la primera generación de humanos que vamos a notar el cambio de clima en nuestra vida. Todos los humanos anteriores que ha habido, desde que nacieron hasta que se murieron, tuvieron el mismo clima. Nosotros lo estamos percibiendo. Entonces, el cambio climático es, y resumo, un cambio de clima, como ha habido siempre, pero muy rápido y además antropogénico. Y si pudiéramos darle una escala numérica, tan dados que somos en los docentes a calificar todo, en tu preocupación personal por el tema del cambio climático, ¿qué calificación le darías en una escala de 1 a 10? 11. Es 10. Es el problema. Es el problema. El problema. Y la parte profesional, ¿cómo contribuye AEMET, como en general, y tú en particular con tu trabajo en la resolución de este problema? Bueno, en la resolución no, porque la resolución es de una envergadura que se escapa a AEMET, se escapa a España, se escapa a Europa, es un problema absolutamente global. Pero contribuye informando como pasa ahora mismo con el ciclón Miguel. Contribuye informando. Si luego se cae una tapia, un árbol, pues eso ya no es problema de AEMET. Entonces nosotros informamos no de lo que va a pasar con Miguel, sino de lo que va a pasar en los próximos 100 años. Y entre todos, y desde las instancias públicas, pues hay que tomar medidas. Pero nosotros contribuimos fundamentalmente informando puntualmente. Y respecto al tema del cambio climático, en los medios de comunicación, a veces tenemos informaciones muy polarizadas.
desde personas negacionistas, que niegan niegan lo que ocurre, pero también lo contrario, lo hemos estado hablando antes, es decir, el catastrofismo más absoluto, el sinfín de desgracias que nos van a ocurrir a corto plazo y que va a suceder a nivel planetario. Bajo tu punto de vista, desde el punto de vista científico, es decir, de la investigación del tema y desde el estudio de la atmósfera más riguroso, ¿cuáles crees que van a ser las consecuencias más corto o medio plazo que vamos a sufrir y a las que nos tenemos que enfrentar? Bueno, las consecuencias depende de dónde pongamos el foco. A nivel global, pues hay consecuencias que tienen que ver con fusión de los hielos polares, pérdida de biodiversidad, aumento de fenómenos meteorológicos extremos, grandes inundaciones, sequías, olas de calor, todo esto. En particular en nuestra zona, en España, en la península ibérica, pues vamos a tener problemas de menos agua, escasez de agua, reducción de agua. España en general vive al límite del agua, se gasta todo el agua y si hay más se gastaría más. Esto va a ser un problema. Los extremos, olas de calor, extremos de precipitaciones intensas, va a llover menos pero en episodios más violentos. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas relacionados con aumentos de temperaturas y con sequedad, incendios forestales, por ejemplo, biodiversidad. En la medida en que está cambiando el clima, pues está afectando a ecosistemas, a especies, pérdida de biodiversidad. Estos son problemas que nos afectan directamente a nosotros. ¿Y cómo deberíamos actuar nosotros como sociedad frente al cambio climático? Ya, esto es una pregunta un poco general, como civilización, ya no solo cada uno. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida. La forma de vida en conjunto no es sostenible. Nosotros ahora mismo, para mantener nuestra forma de vida y que otros que no tienen un nivel de vida como el nuestro adquieran el nuestro, necesitaríamos no una tierra, sino varias tierras. Entonces, todo lo que tiene que ver con tener un modo de vida sostenible en cuanto a energía, en cuanto a transporte, en cuanto a consumo, patrones de consumo y de producción, todo eso tiene que cambiar. La cuestión energética tiene que cambiar, por supuesto, pero eso ya lo sabe todo el mundo. Entonces, los coches que tenemos, cómo nos movemos, todo eso tiene que cambiar. Y las instituciones públicas, porque trabajas en una institución pública como es AEMET, nosotros trabajamos en una institución pública como es la Universidad de Salamanca. ¿Qué papel debería de jugar desde el punto de vista social? Es decir, cómo podía no solamente la investigación científica, sino también como modelo de comportamiento que debemos de ser. Pues debieran ser absolutamente ejemplares y además locomotoras de todo este cambio, las instituciones públicas. Creo que es su papel. Inicialmente convenciendo a la población de la gravedad del problema. El problema es muy grave y además es un problema grave que van a heredar no solo nuestros hijos y nuestros nietos, sino muchas generaciones. Entonces, luego lo mostraré en las transparencias, lo que no hagamos nosotros es un problema que trasladamos a siguientes generaciones y eso es muy grave. Y hablando de siguientes generaciones, bueno, acabamos de celebrar el 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Son 800 años, una historia de las que nos sentimos muy orgullosos, pero claro, hay que mirar al futuro. Hacemos un pequeño ejercicio de ciencia ficción y pensamos nuestra atmósfera dentro de 800 años con los parámetros que tenemos ahora, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cómo la podemos ver? Bueno, la atmósfera y la sociedad. Y la sociedad. Porque si yo miro 800 años para atrás, en el 1200, los problemas que tenía la gente y los problemas que tenemos ahora, y el tipo de civilización que tenemos ahora y lo que teníamos en el 1200, el principal problema de un humano moviéndose era la peste, las hambrunas, la guerra, esos tres grandes problemas. Ahora tenemos otros problemas, pero muchos tienen que ver con nuestra forma
de producir y de la forma de generar energía. Yo me imagino que dentro de 800 años, si queremos estar aquí todavía, tendremos que cambiar los patrones de producción, de consumo, por supuesto los patrones energéticos, por supuesto las relaciones, aunque esto ya no tiene directamente que ver con el cambio climático, las relaciones entre países, entre gobernantes y gobernados. Todo eso tiene mucho que ver con el clima en muchos aspectos. Pues muchísimas gracias. Ya damos paso a la conferencia que, como veis, se llama El cambio climático. La urgencia de actuar desde una perspectiva científica es el punto de vista que nos vienes a ofrecer aquí. Y os dejo con Ernesto. Esta isla, dentro de unos cientos de años, no estará. Y no estará no por lo que hagamos en el futuro, sino por lo que hemos hecho en el pasado. Esta isla es una de las islas Maldivas, que está en el Índico. Esta isla está a 2 palmos sobre el nivel del mar, en mitad del Índico, lleno de rascacielos. El nivel del mar de aquí a final de siglo subirá posiblemente hasta 1 metro, algunos cálculos más pesimistas hablan de algo más, pero en unos cientos o pocos cientos de años esta isla va a desaparecer, insisto, por lo que hemos hecho en el pasado. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que ya parece que la gente, los gobiernos, empiezan a moverse. Hablamos de un parlamento, el Parlamento del Reino Unido ya ha declarado emergencia climática. No tenemos todavía muy clara idea de qué es. Otro día en la Complutense se empezó a firmar un manifiesto para que la Universidad Complutense diese los primeros pasos en pasar a ser una universidad claramente sostenible desde el punto de vista del cambio climático. Los viernes de los jóvenes, los viernes climáticos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Me gusta poner esta transparencia. Esta transparencia procede del Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que casi todos habréis oído hablar de él. Este es un foro económico y político, donde se juntan los principales líderes mundiales a analizar qué riesgos hay a nivel global para la economía. Y hacen este ejercicio y lo hacen todos los años. En este ejercicio lo que vemos es, ahí con diferentes colores, categorías de riesgos. Tenemos riesgos verdes, que son riesgos de tipo medioambiental, riesgos económicos, que están en azul, riesgos tecnológicos, que están en violeta, pero todo eso que tenemos ahí son riesgos. El eje horizontal es probabilidad. El eje vertical, impacto. Lo peor que nos puede pasar es estar arriba a la derecha, alta probabilidad y alto impacto. Eso es lo peor que nos puede pasar. Ahí arriba, ese naranja que tenemos a la izquierda, son destrucción por armas nucleares. Este que tenemos aquí. Tiene mucho impacto, pero poca probabilidad, según el Foro de Davos. Y aquí tenemos una serie de puntos verdes, que si le aplicamos una lupa para verlo un poco mejor, tenemos una serie de puntos verdes, la mayoría de ellos que tienen que ver con el cambio climático. Eventos extremos, fracaso en luchar contra el cambio climático con medidas de adaptación y mitigación, desastres naturales, muchos de ellos tienen que ver con condiciones climáticas, crisis de agua, que está relacionado con el cambio climático, pérdida de la biodiversidad, que está ligado con el cambio climático. Todos estos están relacionados con el cambio climático, salvo este que se ha colado aquí, que son los ciberataques. Esto no tiene nada que ver con el cambio climático.
Este es probable y tiene mucho impacto, pero todos los demás, según el foro de Davos, son riesgos con mucho impacto y mucha probabilidad. Y la gente que está en el foro de Davos, desde luego, si de algo no pecan es de ser ecologistas radicales. Estos realmente lo que les preocupa son otras cosas, es que funcione la maquinaria económica del sistema. Pero lo que han detectado es que los problemas están ahí. Otra transparencia que me gusta mucho poner, este señor todo el mundo le conoce. A este señor hace unos años le preguntaron ¿qué puede causar la desaparición de la especie humana? Y hablaba de tres cosas: manipulación de virus descontrolada, que se nos vaya de la mano, habló de guerra nuclear, que también la tenemos todos en la mente, y habló de calentamiento global. Calentamiento global no tanto por el hecho del calentamiento y el cambio de clima, sino por las consecuencias. Consecuencias como pérdida de biodiversidad, migraciones masivas descontroladas, conflictos, guerras, muchas otras cosas. Mencionaba estos tres grandes temas. Bueno, el clima está cambiando, está calentándose el sistema Tierra. Nosotros, si dibujamos en los últimos 100 o 120 años la temperatura media global, una de las cosas que vemos es que la temperatura está subiendo y está subiendo cada vez más deprisa. Desde los años 70 prácticamente no ha parado de subir y sube cada vez más deprisa. Sube por todas partes, pero el calentamiento no es uniforme ni en el espacio ni en el tiempo. Si miramos cómo se distribuye el calentamiento anual, vemos que en latitudes altas el calentamiento es más alto y es más alto sobre continentes que sobre océanos. Y si nosotros miramos en las diferentes épocas del año, vemos que el calentamiento también está cambiando. En los meses invernales del hemisferio norte, el calentamiento en latitudes muy altas está subiendo hasta incluso por encima de 3 grados. Esto es muchísimo. En los meses de verano el calentamiento es menos pronunciado en latitudes altas, pero es más pronunciado por nuestras zonas. Bueno, vamos a cambiar un poco la escala temporal. Está cambiando, el clima está cambiando, pero como decía al principio, el clima siempre ha cambiado. Si nos vamos a una escala temporal, en lugar de poner 100 años, vamos a poner 800.000 años. Y si ponemos 800.000 años, vemos cambios en la temperatura, la curva roja, en este caso es la Antártida, pero pueden ser otras zonas. Esto es la Antártida porque se ha sacado a partir de testigos de hielo, pero se pueden sacar de otras muchas fuentes. Y lo que vemos aquí es que esto ha habido subidas y bajadas que corresponden a las glaciaciones. En general nos hemos movido en periodos fríos separados por periodos cálidos más cortos, periodos fríos, periodos cálidos, periodos fríos, periodos cálidos. Más o menos cada periodo glaciar y su interglacial correspondiente son 100.000 años. Lo que decía antes, había cambios en el clima, pero en escalas de tiempo geológicas, 100.000 años. El cambio de clima que estamos notando ahora lo estamos notando en 100 años, en 30 años, en 20 años incluso. Las condiciones de velocidad en el cambio de clima son realmente distintas. Este cambio, aquí tenemos varias curvas y vemos que están casi todas acopladas. Esto se refiere a temperatura en la Antártida, esto se refiere a temperatura en los trópicos, esto se refiere a concentración de CO2. El CO2 en la atmósfera está acoplado con la temperatura. Cuando sube el CO2, sube la temperatura. Cuando sube la temperatura, sube el CO2. Está subiendo el CO2
consecuencia de que quemamos muchos combustibles fósiles, el sistema responde subiendo la temperatura. Cuando sube la temperatura, sube el CO2 y sube el nivel del mar. Sube el nivel del mar porque mucho agua que hay sobre continentes, la Antártida, Groenlandia y en las épocas glaciares gran parte de Europa, se funde y va a parar a los océanos y por lo tanto sube el nivel del mar. Entonces, las tres cosas están acopladas: el CO2 y otros gases de efecto invernadero, la temperatura y el nivel del mar. Y nosotros, si subimos el CO2, subirán las temperaturas y subirá el nivel del mar. Esto tiene que ver con la isla inicial que he puesto. Si subimos el CO2, subirá el nivel del mar, no de forma inmediata, porque el sistema tiene bastante inercia, pero al final se inundará la isla. Bueno, esto es lo mismo que he mostrado antes, pero para una escala un poquito más corta. En lugar de 800.000 años, 400.000 años. Y aquí hemos puesto la temperatura y lo que vamos a poner encima es la cantidad de radiación cambiante con los años en función de los movimientos orbitales de la Tierra alrededor del Sol. Si hacemos esto y ponemos la cantidad de radiación, vemos que está aproximadamente acoplada a la temperatura. En el pasado, las glaciaciones tenían que ver con cambio en la radiación que nos venía procedente del Sol. Y este cambio en la radiación proviene, pues, de cambios en la excentricidad de la órbita del giro de la Tierra alrededor del Sol, en cambios en la precesión de los equinoccios, en cambios en la inclinación del eje terrestre. Está razonablemente explicado con movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y este fue Milankovitch, que fue el que descubrió esto. Si nos vamos otra vez a periodos más cortos, épocas históricas, desde el año 1000 hasta ahora, vemos que el clima, la temperatura ha cambiado. Lo que tenemos aquí, el sombreado, se corresponde a medidas obtenidas a partir, por ejemplo, de anillos de los árboles, datos inferidos, no directamente, pero a partir de lo que se viene a denominar información proxy, que nos permite conocer la temperatura y la precipitación en épocas pasadas. Las líneas corresponden a simulaciones numéricas. Entonces, los datos y las simulaciones numéricas razonablemente coinciden. Y vemos que tenemos aquí, pues, una pequeña edad del hielo, tenemos un óptimo climático medieval con temperaturas relativamente altas, tenemos donde estamos ahora, que si comparamos los cambios que ha habido en los últimos 1000 años con lo que está habiendo ahora, estamos saliéndonos de escala. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Pues en los últimos años el calentamiento inducido por el hombre ha alcanzado aproximadamente 1 grado sobre el nivel preindustrial. Si continuásemos las emisiones al ritmo actual, alcanzaríamos 1,5 grados en aproximadamente 20 años. 1,5 grados, que es lo que dice el Acuerdo de París, habla de 1,5 grados y 2 grados, que no debemos sobrepasar si no queremos que el sistema climático nos desboque, se nos vaya absolutamente de control y puedan aparecer interferencias graves en nuestra forma de vida. 1,5 grados que se alcanzará, si no hacemos nada, en 20 años. ¿Qué característica tiene el sistema climático? Pues una característica que tiene es la inercia. Esta gráfica que tenemos aquí, esto que tenemos corresponde a las emisiones de CO2. Y aquí representamos el alcanzar un pico de emisiones de CO2 y luego ir reduciendo las emisiones a llevarlas hasta cero. De momento, nosotros seguimos
aumentando las emisiones y cada vez más deprisa. No hemos llegado ni siquiera a alcanzar el máximo, ni siquiera alcanzar una reducción en el aumento de la velocidad de las emisiones. Pero suponiendo que tuviésemos esto, y hiciésemos esto, y además no nos queda más remedio que hacerlo, la concentración de CO2 tardaría en estabilizarse, porque nosotros, aunque reduzcamos las emisiones, la concentración tiene que ver con el efecto acumulado de las emisiones en el tiempo. Las temperaturas atmosféricas tardarían en estabilizarse siglos. El nivel del mar tardaría en estabilizarse milenios. Entonces, simplemente por la inercia del sistema. Aunque hiciésemos algo y no lo hacemos suficientemente deprisa, el nivel del mar va a seguir aumentando por lo que hemos hecho en el pasado. Entonces, una característica del sistema climático es la inercia y la irreversibilidad de ciertos componentes, como es los océanos. Esta corresponde al último informe del IPCC. Tenemos dos opciones para no pasar de la temperatura 1,5 grados. Una, pues procurar, digamos, acercarnos asintóticamente al 1,5 grados, y otras, pasarnos un poco para luego bajar. ¿Esto cómo se consigue? Pues esta se consigue, la primera, reduciendo las emisiones rápidamente a cero, y la segunda, no reduciéndolas tan rápidamente a cero, pero a partir de un cierto momento teniendo emisiones negativas. ¿Qué son emisiones negativas? Porque las emisiones o son positivas o no son. Captura, absorción, hacer desaparecer un CO2 que está en la atmósfera en una cantidad suficientemente grande, equivalente a las emisiones actuales. Bueno, esto lo podemos hacer, pero claro, esto es trasladar un problema a futuras generaciones. Nosotros no hemos hecho nada y el problema lo tiene la siguiente generación, que no solo no tiene que emitir, sino que además tiene que absorber lo que nos hemos pasado nosotros. Y las curvas de evolución del nivel del mar, con un caso u otro, siguen su ritmo. Miles de años, como decíamos. Bueno, otra característica que tiene el sistema climático, que está implícito en lo que hemos dicho, es que está aproximadamente relacionado linealmente el aumento de temperatura con la acumulación de CO2 desde el comienzo de la edad industrial. Si nosotros estamos por aquí, tendremos 500 unidades de emisiones de CO2 antropogénicas, y 500 unidades pues corresponden aproximadamente con 1 grado. Si no queremos pasar de 1,5 grados, pues tendremos estas unidades de aquí. Si no queremos pasar de 2 grados, tendremos estas unidades de aquí, y así sucesivamente. Son cuentas, por otro lado, muy sencillas. El único problema es cómo nos repartimos estas unidades entre países o personas. Lo que es relevante son las emisiones acumuladas. Dicho esto, el IPCC es una iniciativa realmente singular y única. El IPCC es una institución de las Naciones Unidas, creado por la Organización Mundial de Meteorología y el Programa de Medio Ambiente. Se estableció en el año 88, con lo cual el IPCC tiene ya más de 30 años, y su misión es evaluar toda la información científica y técnica que es relevante para entender el riesgo de cambio climático inducido por el hombre. ¿Quiénes son los receptores del IPCC? Pues fundamentalmente los gobiernos que tienen que tomar medidas. El IPCC hace informes y los consumidores del IPCC son los gobiernos, y los gobiernos tienen que tomar medidas
a largo plazo. Este es un problema de largo plazo. Y aquí no he podido resistirme poner esta viñeta de la gráfica esta, pues los señores del IPCC, los científicos, y los que tienen que tomar medidas, que están pensando en los sondeos para los 4 años. Este no es un problema de 4 años, este es problema permanente. Indica muy bien las escalas temporales en las que nos estamos moviendo. Escala temporal de 4 años o menos y escalas temporales realmente de siglos y lo que hemos hecho y tenemos que hacer en los próximos siglos. Aquí tenemos, a ver si esto funciona. Sí. Bueno, esto es una simulación numérica. Los modelos son las herramientas que tenemos para hacer este tipo de cosas. ¿Qué son los modelos? Pues los modelos son programas informáticos que se basan en ecuaciones. Ahí tengo las ecuaciones, a la izquierda, en este caso son las de la atmósfera. Los modelos climáticos tienen muchos componentes, tienen atmósfera, océanos, superficie terrestre, vegetación, química atmosférica, procesos de química y biología en los océanos, muchas cosas, del orden de 10-12 componentes. Tenemos las ecuaciones, tenemos su discretización y tenemos su resolución con programas informáticos. Estos modelos son la herramienta por antonomasia para estudiar el clima. Nos permiten simular qué es lo que pasa con el sistema terrestre. ¿Y para qué sirven los modelos? Pues primero, para simular climas pasados y el clima actual. Ahí arriba tengo la simulación del clima actual, desde mediados del siglo XIX hasta ahora, pues con ayuda de modelos, y en negro está lo real, y los modelos son los diferentes modelos, todo este rayado amarillo que tenemos aquí, y la media de todos los modelos es la línea roja. Vemos que los grandes cambios los cogen, los pequeños cambios no, pero los modelos simulan razonablemente el sistema climático pasado y los climas pasados. Nos permiten comprender cómo funciona el sistema climático. Con un modelo podemos hacer experimentos. Así como en la Tierra no podemos hacer experimentos a gran escala, con un modelo sí. En un modelo podemos quitar todo el CO2 de la atmósfera. Esto es quitar una línea de código. La borro, la línea de código, y vemos cómo se comporta el modelo, simplemente quitando el CO2 de la atmósfera. Podemos hacer experimentos y ver cómo funcionan. Y si somos razonablemente buenos explicando el clima actual y pasado, podremos hacer cálculos hacia el futuro. Eso es la forma razonable como se hacen cosas en ciencias experimentales y ciencias como la física. Lo que queremos es predecir el estado futuro de un sistema. Bueno, y eso es lo que hacemos una vez que hemos hecho las dos cosas anteriores: proyectar el clima futuro para ver cómo va a evolucionar. Además, el sistema climático tiene naturaleza caótica. Y además aquí tenemos la suerte de que estas cosas que son los atractores, alrededor de los cuales se mueven los sistemas caóticos, en la atmósfera lo vemos todos los días. ¿Quién no ha oído hablar del anticiclón de las Azores? Eso es un atractor que está ahí permanentemente y bueno, cambia, pero este es un atractor, el anticiclón de las Azores. Bueno, pues los sistemas caóticos, para estudiarlos necesitamos no una simulación, sino un conjunto de simulaciones. Simulaciones con muchas simulaciones. Esto habitualmente se hace en los servicios meteorológicos. Nosotros en todos los servicios meteorológicos tenemos lo que se llama la predicción por conjuntos. Hacemos muchas simulaciones
con condiciones iniciales ligeramente diferentes, independientemente de que luego en la tele se cuente una evolución, pero hay muchas. Lo que se cuenta en la televisión y en los medios de comunicación es lo más probable, el valor medio, pero normalmente hay muchas simulaciones. Donde se ve muchas veces estas predicciones, este conjunto de predicciones, es cuando se habla de ciclones, de si va a tocar tierra o no va a tocar tierra. Ahí se suelen presentar todas. Se ponen las 50 simulaciones y se dice, bueno, este es el abanico de posibilidades que tenemos. Y eso es una de las pocas veces que se muestran esta predicción por conjuntos en los medios de comunicación. Normalmente se hace siempre. En el caso de las simulaciones climáticas, igual. Tenemos muchas incertidumbres, las condiciones iniciales, las ecuaciones, los forzamientos externos, y normalmente lo que se hacen es muchas simulaciones del sistema Tierra. Y en el caso de simulaciones climáticas, esto es un esfuerzo de cálculo tremendo. Simplemente pensad que una simulación climática a 100 años nos puede llevar meses en el ordenador más potente del que disponemos habitualmente. Entonces, estos son esfuerzos de equipos muy grandes. Entonces, esta es la forma de actuar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues toda esa nube de evoluciones que tenemos ahí son simulaciones hechas por distintos equipos. Aquí tenemos pues del orden de 30, 40 simulaciones hechas por equipos distintos de forma independiente. Esto nos da una idea de equipos que trabajan de forma independiente, pues nos muestran cómo puede evolucionar la temperatura de aquí a mediados de siglo. Muchas veces se dice, bueno, hay errores, hay incertidumbres. Sí, hay errores, hay incertidumbres, pero el hacer las cosas de forma independiente con muchos equipos permite evaluar las incertidumbres, y vemos que tenemos un rango de incertidumbre, pero lo que ningún modelo muestra es que la temperatura, en lugar de subir, baje o se quede horizontal. Unos muestran un poco más, otros un poco menos. Hay incertidumbres, pero sabemos cómo tratarlas. Y aquí además están mezcladas varias fuentes de incertidumbre. Aquí están incluidas todos los escenarios de emisión posibles. ¿Qué fuentes de incertidumbre tenemos? Pues tenemos muchas. Tenemos hacia dónde va a ir la sociedad futura en cuanto a energía, en cuanto a transporte. Esto tiene repercusión en los escenarios de forzamiento, cómo va a ser el CO2, las condiciones iniciales de las simulaciones, los modelos climáticos, todos tienen diferentes aproximaciones, y así sucesivamente. ¿Cuáles son las causas de este calentamiento global? La principal, quema de combustibles fósiles y emisiones masivas de gases de efecto invernadero, singularmente CO2. En menor medida, deforestación. Esto se demuestra con la ayuda de modelos. Cogemos modelos y, como decía antes, quitamos el CO2 y ponemos el CO2. Si cogemos en negro tenemos la observación y los modelos van aquí en naranja. Y todo este tubo que hay alrededor del negro nos representa la incertidumbre que tienen los modelos. Si quitamos el CO2 de los modelos, esto va aproximadamente en horizontal. Esto lo podemos hacer pues mirando diferentes zonas, mirando la atmósfera, mirando los océanos, pero en general se hacen con este tipo de experimentos. Y una vez que ya tenemos modelos y tenemos posibilidad de usar esta herramienta, pues vamos a utilizarla para predecir el futuro. Y lo hacemos pues con diferentes escenarios de emisión. No sabemos las emisiones que va a haber en el futuro, porque eso no son ciencias físicas que permitan simular. Las emisiones dependerán de decisiones políticas, de cómo sea el desarrollo tecnológico, entonces lo que nos planteamos son diferentes escenarios de emisión.
Esto es emisiones altas, estos son emisiones bajas, y este es el rango de incertidumbre que tenemos. Pues si seguimos con emisiones altas, tendremos un calentamiento medio global pues, que puede alcanzar hasta 5 o 6 grados, comparado con el grado que nos hemos calentado ahora desde el comienzo de la revolución industrial. Esto es lo mismo, calentamientos, cómo se distribuye. En latitudes altas podemos tener calentamientos medios anuales del orden de hasta 10 grados. Eso es una auténtica barbaridad. Por supuesto, ahí desaparecen los hielos polares y todo lo que esté sobre los hielos polares. ¿Qué pasa con el agua? Esto es la precipitación. Pues con la precipitación pasa algo muy diferente. Así como la temperatura se calienta por todas partes, con la precipitación se ve que unas zonas aumenta la precipitación y otras disminuye la precipitación. Y además de la peor forma posible, porque la precipitación va a aumentar donde llueve mucho y va a disminuir donde llueve poco. Y nosotros que estamos en la zona que llueve poco va a disminuir y en la zona que llueve mucho va a aumentar. Bueno, esto es escorrentía, es lo mismo, tiene en cuenta la precipitación, pero tiene en cuenta también la evapotranspiración. La escorrentía, en definitiva, es el agua disponible. Y aquí lo que nos dice es que todo el entorno del Mediterráneo va a sufrir reducción de agua. El nivel del mar, hablábamos de aumentos de hasta 1 metro en escenarios de emisión emisivos. Bueno, esto lo podemos regionalizar para nuestra zona. Y entonces esto es lo que hacemos en AEMET. Toda esta información llevarla a pequeña escala. Y si vamos a la página web de AEMET o a otras páginas, veremos qué es lo que va a pasar con diferentes variables, pues en el promedio anual o en las diferentes estaciones para diferentes escenarios de emisión. Aquí he puesto el Cantábrico Oriental, pues por poner algo, pero cada uno puede ir a su zona, a su pueblo y ver qué es lo que va a pasar con el clima. Cambio en la duración de las olas de calor. Esta es muy espectacular. Una ola de calor, ¿qué es lo que viene a durar en verano en España? Una semana, 2 semanas. Esto es cambio en la duración. A esa 1 semana o 2 semanas, ¿cuánto tenemos que sumar en días? Pues en la zona de la cuenca del Tinto-Diel puedes sumar hasta 80 días, más que lo que hay ahora. En el río Segura, esta es la incertidumbre, ¿eh? El valor medio está por aquí. Pues casi 40 el valor medio, días más que una ola de calor. Entonces es muy posible que en muchas zonas solo tengamos una ola de calor, pero una ola de calor que empiece en junio y se termine en septiembre, con los parámetros actuales de lo que definimos por ola de calor. Bueno, cambio en la precipitación, reducción de precipitación. Recomiendo ir, esto es la cuña publicitaria, a nuestro portal de datos de AEMET, ahí tenemos datos y gráficas, y a un visor que hemos desarrollado conjuntamente con la Oficina de Cambio Climático, Adapteca, donde se puede manipular muy fácilmente a golpe de ratón y ver qué es lo que va a pasar. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué pasa en la región mediterránea? Pues en la región mediterránea, en el último informe del IPCC, lo que indica es que un aumento de medio grado, de pararnos en 1,5 o 2 grados, tiene una repercusión muy grande en el agua disponible, en la escorrentía. El área mediterránea, la reducción de la escorrentía será casi el doble en un calentamiento de 2 grados que con 1,5 grados. O sea, en la región mediterránea y en otras regiones, pero en la nuestra, medio grado importa. El resumen de qué es lo que va a pasar sobre España, pues aumento de temperaturas, olas de calor más largas, reducción de la precipitación, mayor duración de los periodos secos, aumento de las precipitaciones intensas. Bueno,
Eventos extremos. Esto es una cosa que nos preocupa. Son los eventos singulares que tienen gran repercusión económica y social. Todo lo que tiene que ver con temporales de lluvia y viento, olas de calor, aumento de muertos por horas de calor, todo este tipo de cosas se sabe que ya está cambiando. Esto se observa que ya está cambiando y está aumentando. Y en las proyecciones de extremos, cuando calculamos con ayuda de modelos qué es lo que va a pasar en los próximos 100 años, pues días lluviosos consecutivos, días cálidos, días de precipitación intensa, aumentan los extremos. No voy a pararme a singularizarlo. Bueno, esto nos lleva al bonito tema de la justicia y la ética climática. ¿Qué hacemos y qué dejamos para los que vengan? Ese es lo que no hacemos, lo que no hagamos, será un problema multiplicado para los que vengan. Aquí no he podido resistirme tampoco mencionar este libro que habla de esto, habla de las tormentas, de los temporales de mis nietos. Este que ha escrito esto, James Hansen, fue uno de los pioneros en simulaciones climáticas. Ahora está retirado y es un activista que se dedica a promover y divulgar todo lo que tiene que ver con este tema. Y ha escrito este bonito libro que tiene que ver con esto que estamos hablando, con la justicia climática. ¿Qué podemos hacer? Pues actuar sobre las causas, mitigar en la jerga de las negociaciones. Mitigar quiere decir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con acuerdos. El Acuerdo de París, una de las puntos que tiene es reducir las emisiones de forma que no pasemos de los 2 grados. A ser posible, 1,5 grados. Esto lo han firmado todos, pero ahora hay que cumplirlo. Esto es muy difícil cumplirlo, porque tenemos que pasar de las 4,8 toneladas que cada uno de los habitantes de este planeta en promedio, esto es promedio, hay algunos que en lugar de 4,8 emiten 48 y otros 0, pero tenemos que pasar de 4,8 al 2050 en 0, si queremos no pasar del 1,5 grados. Esto se puede representar aquí. Estamos aquí, tenemos que pasar en 2050 a 0. Si en lugar de 1,5 queremos no sobrepasar los 2, tendríamos que pasar a 0 en 2075. Esta curva, que son las emisiones, ha ido subiendo y subiendo cada vez más deprisa. Y tenemos que invertir el sentido y además bajar mucho más deprisa de lo que hemos subido estos últimos años. Esto es lo que habría que hacer según el IPCC si no queremos sobrepasar 1,5 grados y 2 grados. Si no queremos sobrepasar 2 grados y hubiésemos actuado en el año 2000, reduciendo aproximadamente las emisiones 2% anual, llegaríamos a este objetivo. Estamos por aquí. Tenemos que reducir a una tasa mucho mayor, al 5%, frente al 2% de hace unos pocos años. Si en 10 años no hacemos nada, tendremos que reducir al 9%, y así sucesivamente. Cada vez tendremos que reducir más deprisa si no hacemos nada, salvo, esto es para 2 grados, si hacemos lo mismo pero para 1,5 grados, bueno, aquí tendríamos que caer poco menos que en picado, de pasar de los 4,8, 4,9 a 0 en 2 años, 3 años. Imposible. Entonces nos hemos inventado esto. Esto es
la velocidad de reducción de las emisiones para quedarnos por debajo de 1,5 grados. Si reducimos muy despacio, tendremos que tener emisiones negativas en la mitad del siglo. Emisiones negativas en la mitad del siglo. ¿Eso qué quiere decir? Pasar el problema a los siguientes. Bueno, o reducimos o pasamos el problema a los siguientes con la obligación de pasar a tener emisiones negativas. Hay formas de reducir, de capturar CO2, pero casi todas se han ensayado en pequeña escala, no en la escala planetaria de la que estamos hablando. Cuando hablamos de poner plantas que quemen CO2, generen energía, secuestren el CO2 y ponerlo debajo de tierra, en sitios donde antes había petróleo, no estamos hablando de 1 o 2, 3 plantas que hay experimentales, tendría que haber miles de plantas en todo el mundo para que esto sirviese. Hay toda esta colección de métodos para eliminar el CO2 de la atmósfera. Habría que hacerlo en escala planetaria y con economía de guerra, esto no es gratis. ¿Qué más podemos hacer? Pues actuar sobre los efectos, adaptarnos. El sistema tiene inercia y algunas cosas que ya hemos hecho no tienen vuelta de hoja, entonces tendremos que adaptarnos. Esta gráfica que mostraba antes, donde mostraba la inercia que tiene el sistema y partes del sistema como los océanos. Entonces, adaptarnos. Pero adaptarnos nos estamos adaptando todos los días. Cambian nuestras condiciones medioambientales y nos adaptamos. Esto es, bueno, es una posibilidad de adaptación. Esto que ahora es una singularidad, dentro de poco tendrá que ser la norma. Tener esto encima de los edificios tiene que ser la norma. Adaptarnos a aumentos del nivel del mar, pues estos diques, como los que hay en Holanda, pues tendrán que ser más habituales. Agua, pues este tipo de cosas, o consumimos menos agua o la tenemos que almacenar aquí o debajo de tierra o donde sea. Todo esto son medidas de adaptación. ¿Qué más podemos hacer? Pues aumentar la concienciación del problema. Y en esto las universidades, esta universidad en particular, tienen mucho que decir y que hacer. El sistema educativo en general. Este es un problema muy serio a largo plazo, ya mencionaba ahí al principio que es uno de los 2 o 3 problemas principales que tiene la humanidad en su conjunto, problemas gordos de verdad, no de estos de corto plazo. Aumentar la concienciación del problema en todos los segmentos de la educación es fundamental. El problema del cambio climático está ligado a otros problemas de la humanidad. Todos hemos oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio, los ODS, pues reducción de la pobreza, salud y bienestar para todos, educación de calidad, todos esos que están ahí. Muchos de estos problemas están relacionados con el cambio climático. Pobreza está relacionado con la demografía, cuanto más seamos, más emitimos. Desarrollo sostenible está relacionado con el cambio climático, fuentes de energía también, modelo energético, patrones de producción y consumo, el que los bienes se produzcan en una parte del mundo y se consuman en otra parte del mundo, tienen unas emisiones asociadas por el transporte grandísimo, comercio, todos estos problemas están ahí. Esta gráfica, que es del último informe del IPCC, y ya estoy terminando, esta es la última o la penúltima, lo que nos muestra son efectos positivos en verde y negativos de medidas de mitigación, reducción de emisiones sobre los objetivos del desarrollo sostenible, sacado a partir de muchos estudios que ha sintetizado el IPCC. Entonces tenemos aquí diferentes objetivos
y tenemos en qué medida afectan positiva o negativamente las medidas de mitigación. Hay algunas que están claramente muy relacionadas, temas que tienen que ver con el agua están muy relacionadas y mitigar los efectos del cambio climático afectan a los temas relacionados con el agua, y así sucesivamente hay muchas. Esta es la última transparencia, termino donde he empezado, la isla. Y este es el mismo científico que he dicho antes, Hansen, y esto lo dijo hace 10 años. Dice, bueno, del sistema climático, desde el punto de vista científico, ya sabemos mucho. Por supuesto, nos queda por saber, pero con todo lo que sabemos es hora de actuar. Tenemos suficiente información para actuar. No podemos pretender tener más información y querer saber todo sobre el problema antes de actuar. Hay que actuar cuanto antes y lo más rápidamente posible. Y esto es todo. Gracias.